Verso 1 dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Señor, gracias nuevamente por este momento que nos permite, Señor, estar escuchando su palabra y, Señor, ser bendecidos a través de ella. Gracias, Señor, porque en verdad nos hace muchísima falta la alimentación y usted sabe, Señor, lo que necesitamos cada día. Así es que gracias por darnos esta porción hoy. Díganos, Señor, más de lo que yo pueda expresar o Señor, de tratar de enseñar o compartir este mensaje. Usted bendíganos, Señor, a cada uno conforme a nuestras necesidades, a través del mensaje, a través de su palabra, que es espíritu, y a los que vayan a ver este video también, Señor, bendiga a nuestros hermanos también, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar, hermano, de la resurrección espiritual. Vamos a ver algunos puntos más, pero vamos a tocar el punto de la resurrección espiritual. La Biblia nos enseña claramente en muchísimos pasajes que el hombre, desde que nace, ya nace en un estado muerto. Muerto, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. Ya nace espiritualmente muerto. Y por lo tanto, según la Escritura, lo que es el Evangelio nos presenta solamente, sencillamente, vamos a decir, dos caminos: el camino a la vida eterna o el camino a la condenación eterna. El camino a vivir con Dios para siempre, o el camino para vivir separado de Dios para siempre, que es la condenación eterna, es ser echado al fuego eterno. Pero es sencillo, el Evangelio no es tan complicado, pero sí nos enseña claramente que para poder entrar al reino de Dios, para ver el reino de Dios, hay algo muy necesario que se tiene que hacer, que se tiene que vivir, que se tiene que experimentar, que se tiene que recibir, y es el nacimiento nuevo espiritual. Un nacimiento nuevo. ¿Por qué? Porque nacimos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestro espíritu. Por lo tanto, no podemos ni ver el reino de Dios, ni entrar en el reino de Dios en la condición que nosotros hemos nacido de nuestros padres. Jesús claramente nos enseña que es necesario nacer de nuevo, hermanos. Muy necesario. Mire el versículo 5, dice: aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos, viviendo una vida de pecado. Que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, en el Evangelio, cuando creemos por medio de la fe que Él vino a salvarnos, que Él vino a pagar la deuda por nuestros pecados, es a través de eso que el Señor nos da una vida nueva. Verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también, al creer que Él fue resucitado por el poder de Dios, como dice la Escritura,
que aquel que levantó de los muertos a Jesús, también nos levantará también a nosotros. Amén. El día del Señor, cuando venga, en el día de la segunda resurrección, seremos levantados, los que estemos en el polvo, los que estemos muertos en aquel día o durmiendo, seremos levantados por el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, por el mismo poder de Dios, por el mismo Espíritu. Pero ahora, cuando nosotros creemos que Él resucitó, a través de esa fe que Él nos ha dado, también hemos nacido de nuevo por medio de Él. Es lo que nos está diciendo el verso 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales. Con Cristo Jesús. ¿Cómo? Como coherederos del reino de Dios. Participantes ya del reino de Dios. Y de hecho ya, para muchos de ustedes, no sé si sea novedad esto que le voy a decir, pero ¿cuántos de ustedes creen que ya están participando en los tesoros celestiales? ¿Cuántos creen que ya están disfrutando de esa vida espiritual que tenemos en Cristo Jesús? De esas herencias que el Señor nos ha regalado. ¿Cuántos lo pueden experimentar o lo experimentan día con día? Sí, la paz, el amor de Dios, la justicia de Dios. ¿Cuántos lo experimentan día con día? Amén, ya estamos sentados, ya somos coherederos y por lo tanto tenemos muchas riquezas en Dios. Muy bien. Ahora veamos un punto muy importante. En el verso 8 dice, hermanos, así, que esto es por algo que viene de Dios, la salvación, el resucitar de nuevo, el recibir el Espíritu Santo nuevamente para tener vida, o nacer espiritualmente, porque estábamos muertos espiritualmente. Esto, hermano, tiene que ser algo que no es de parte del hombre. No es un rito, no depende de alguna fórmula, de alguna organización, de alguna institución religiosa que diga, esta es la forma de cómo se nace de nuevo. Y de eso usted sabe que abunda mucho hoy en día, ¿no? Unos dicen de una forma se nace, otros dicen de otra forma se nace. Unos mencionan un bautismo, otros mencionan otro tipo de bautismo, unos pequeños, otros grandes, etc. Y un sinnúmero de fórmulas donde los hombres han hecho doctrinas de hombres enseñando que así se recibe el nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero la Escritura no nos enseña que depende del hombre el nacimiento espiritual. Imagínense, si el hombre pudiera hacerse nacer a sí mismo espiritualmente, ¿para qué vino Cristo? Pero entonces no está en las manos del hombre el nacer de nuevo, sino que es de Dios. Esto viene de Dios, hermanos, es parte de la misma salvación. Lo que quiere decir Dios, hermanos, en el versículo 8, cuando dice, hermanos, no por obras para que nadie se gloríe. No, perdón, eso es el verso 9. Cuando dice en el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, lo que nos quiere decir, hermanos, que Dios nos da la salvación y que no tenemos que hacer ningún rito, ninguna obra buena, aunque tenemos que vivir en obras buenas, que es lo que ya sigue diciendo el verso 10. Pero no para que nosotros nos queramos sentir satisfechos de ser cristianos, de que yo soy salvo porque yo hago algo bueno, o porque haciendo esto yo no voy a perder la salvación. Y usted sabe que esas ideas están dentro de la mente de muchos cristianos, de tener que hacer muchísimas obras buenas, porque si no, no vas a ser digno de entrar al reino de los cielos, y si no, no vas a poder tampoco conservar la vida eterna hasta el final, y cosas semejantes. Lo que quiere decir aquí la Escritura es que la vida nueva, el nacer de nuevo, está en Cristo Jesús, y que proviene de Él también el que tengamos la fe para poder recibir el nuevo nacimiento espiritual. Es lo que va a decir el verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Se recuerdan que bien dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios? Sin fe no hay salvación. Sin fe, hermano, no podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una enemistad con Dios. En pocas palabras,
La fe es el medio que Dios te da para que tú y yo nos podamos reconciliar con Él y nos podamos amistar con Él. Si no fuese así, no nos podríamos acercar a Dios, porque lo que tenemos con Él sin fe es una contienda, es una ira de Dios sobre nosotros. Ahora, pero la fe tú no la puedes adquirir allá en un lugar público, comprarlo en alguna tienda, en algún supermercado. Esto también proviene de Dios según la misericordia que tenga para con cada uno de nosotros. No es de todo aquel que diga yo voy a tomar la fe y yo me voy a acercar a Dios y me voy a amistar con Él y me va a dar la salvación. No actúa así. Aunque la Escritura dice claramente que todo el que viene a Él no le echa fuera. Pero también dice que si el Padre no lo trajere a Jesús, simbolizando, hermano, que aquel creyente o aquella persona va a venir porque va a creer en el Evangelio, va a venir de parte de Dios porque ha abierto su corazón para que oiga la palabra, Dios lo llene de fe y entonces le regale la salvación. Pero si no viene de Dios, no va a poder ser salvo, no va a recibir el Espíritu Santo, no va a recibir la gracia, no va a recibir esa bondad de Dios. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será? ¿Puede usted contestar por qué será? Porque Dios conoce a todos y sabe con qué actitud venimos, sabe con qué actitud podemos oír la palabra del Señor, sabe con qué forma nosotros vamos a actuar cuando oigamos la palabra del Señor, si la vamos a pisotear o la vamos a poner en alto. Él conoce todo. Él sabe todo. Por eso, hermanos, el que las iglesias estén creciendo y estén llenas de gente no simboliza de que la iglesia está bendecida y que la iglesia está haciendo, hermano, testimonio en la tierra de un avivamiento. No, hermano. Avivamiento hay cuando alguien se compunge de corazón y es salvo. Entonces sí hay bendición, y la Biblia dice que entonces es cuando hay celebración en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Pero no puede arrepentirse si no proviniere de Dios el don del arrepentimiento, el don de la fe. Todos estos recursos son de Dios y Él se los va a otorgar y se lo va a dar a quien Él quiera. No a todos, lamentablemente. Esto suena como si Dios fuera egoísta, como si Dios, hermano, hiciera disensión entre uno y otro, pero no, al contrario, la Biblia dice que Dios no hace disensión de personas y que Dios es misericordioso para con todos. Pero ¿qué sucede? Es que no todos creen en el Evangelio. Es que no todos, hermanos, van a recibir el Evangelio. Sin embargo, hay multitudes y multitudes de personas o iglesias y, vamos a decir, denominaciones que aseguran tener una relación con Dios o una salvación y que han nacido de nuevo incluso, hermano, por medio de los medios que han creído ellos o se han sido enseñados. Ya sea del medio de hablar en lengua, ya sea el medio de un bautismo, ya sea el medio de una experiencia personal. ¿Se entiende? Yo he hablado con muchas personas que me han dicho, hermano, y si yo recibí el Espíritu Santo, soy católico. ¿Y cómo lo recibiste? Hablando en lenguas, dice. O llorando. Un día estaba yo en la iglesia que quedé quebrantado, llorando y ahí recibí el Espíritu Santo. Son experiencias. Yo no digo que no hay experiencias con Dios, son buenas a veces experiencias, pero eso no enseña la Biblia del nuevo nacimiento espiritual. Pero mucha gente vive así creyendo, hermano, eso, de que si yo tengo el Espíritu Santo, yo ya lo recibí, yo ya soy salvo. Pero lamentablemente puede ser que se han sido llevados por doctrinas equivocadas, donde les ha hecho creer que son salvos, pero en verdad no lo son. Miren lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, y el verso 3. Ya lo tiene, ¿verdad? Juan 3:3, el Señor le habla a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, ¿cierto? Y era probablemente un buen fariseo. ¿Se recuerdan que este hombre, incluso Nicodemo, vino a Jesús
porque lo estimaba como un maestro. ¿Sí? Se cree que él participó en la sepultura de Jesús. Era rico. De seguro era un buen fariseo que hacía muchas buenas obras en el pueblo. Casi estoy seguro y lo puedo garantizar de que este hombre estaba lleno de buenas obras. Había fariseos mentirosos y falsos, como Jesús los describió muchos, ¿verdad? Pero había buenos fariseos. Ahí está Pablo. Pablo dice que él era un fariseo de fariseo y conforme a la ley, irreprensible, intachable, guardando los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén, yo lo amo. No tengo ninguna imagen. Amo al prójimo como a mí mismo. Celoso, no adúltero, no codicio, no mato. De seguro Pablo fue un buen fariseo. Y sin duda había muchos también en aquel tiempo, no solamente como Pablo. Pero de seguro Nicodemo era un hombre lleno de buenas obras. Tenía seguro buenos sentimientos, vamos a decirlo así. Y vino Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le contestó en el verso 3 y le dijo, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Qué es necesario, hermanos? Es sencillo el evangelio. No hay tanto que hacer en realidad, pero sí hay una cosa muy importante de la cual muchas religiones la toman en poco y la ponen a un lado. Y siendo tan sencillo. Tan sencillo, si Dios me lo tiene que dar, sí es sencillo. Porque cuando alguien viene con el corazón arrepentido, cuando alguien viene ante el Señor, como aquel publicano, arrodillado, avergonzado, pidiendo misericordia, pidiendo ayuda, y ahí cuando el Señor le da todo aquello tan sencillamente y fácil, como aquel ladrón que estaba en la cruz, diciéndole a Jesús: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor no se la puso difícil, diciéndole: tienes que hacer muchas obras, tendrías que bajarte de ahí y recompensar lo que has hecho mal, y cambiar de vida y vivir una vida nueva. No, simplemente se necesita un corazón dispuesto a cambiar, a dejar el mundo, dejar el pecado, arrepentirse de todo lo que es pecador y pedirle a Dios misericordia. Ponerse cuentas con Dios, en pocas palabras. Pero eso es lo que nos cuesta, ¿no? Preferimos tapar el sol con un dedo, tener una vida religiosa, creer que somos salvos y vivir en obras. Y al final de cuentas, hacernos los que estamos viviendo como hijos de Dios, pero dentro de nosotros no lo somos. No lo vivimos. ¿Cuántas religiones hay, hermanos, que fingen ser creyentes, pero por dentro son, como Jesús le dijo a los fariseos, son unas tumbas podridas, llenas de malas acciones, llenas de malas obras, de malas ideas, malos pensamientos, malas actuaciones? Pero piensan que son salvos. Así que Jesús le está diciendo: mira, Nicodemo, no son tus muchas obras que tú haces, Nicodemo, y no es todo el conocimiento que tú tienes de las Escrituras lo que te va a salvar, Nicodemo. Por más que hagas muchas obras y por más que te dediques al estudio, Nicodemo, tienes que entender esto: para entrar al reino de Dios hay que resucitar de nuevo, porque el hombre se encuentra muerto después de que el primer hombre cayó. Todos en la naturaleza hemos nacido muertos espiritualmente. Todos, absolutamente todos, después de Adán, ¿no? Hemos venido muertos espiritualmente. Como dice Romanos 5:12, ¿no? Porque por el pecado por un hombre entró el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que, ¿qué está diciendo Jesús? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y por qué no puede verlo? Precisamente porque no está en él la capacidad de poder ver el reino de Dios, porque se encuentra muerto. Un muerto, hermano, ¿será que pueda ¿cómo decir? Caminar. ¿Puede escuchar? ¿Puede hablar el muerto? ¿Puede sonreír?
mucho menos puede ver. Es sencillo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver. Lo que Jesús está diciendo, mira, te encuentras en una situación de incapacidad. Estás ciego, estás muerto, no puedes mirar el reino de Dios. Y solamente hasta que nazcas de nuevo es como vas a poder ver. Va a despertar, va a revivir las funciones, tus ojos, tus oídos, tus labios, todo va a despertar para que entonces puedas ver el reino de Dios, puedas oír, puedas entrar, puedas caminar dentro de Él, puedas disfrutar, puedas estar dentro del reino de Dios. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Sí. Así es que, ¿por qué no puede ver el reino de Dios? Porque en él mismo el hombre tiene la incapacidad de poder ver el reino de Dios, por la consecuencia de la muerte espiritual. Por eso no puede ver el reino de Dios. Así es que mientras permanezca en ese estado, jamás podrá recibirlo, jamás podrá entrar al reino de los cielos, sino hasta que reciba el nacimiento espiritual. Por eso es tan importante nacer de nuevo espiritualmente. Y de por ahí deberíamos preguntarnos hoy todos, hermanos, porque somos poquitos: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Hay una evidencia que nosotros, hermano, el Señor nos hizo nacer de nuevo? No es mi mera buena voluntad, que a mí me gusta hacer lo bueno y yo venir acá. Y no, hermano, sino que lo que hago, lo bueno que yo hago, no es mío, sino que es de Dios. ¿Se entiende? Cuando hay un nuevo nacimiento, hermano, el Espíritu de Dios te guía por la verdad, por la justicia, y no te deja hacer lo malo, porque has nacido de nuevo. Pero cuando no hemos nacido de nuevo, solamente ves son las buenas intenciones, como buenos fariseos. ¿Entiende? Pero dentro del corazón todavía sigue muerto. Todavía el espíritu está sin poder ver y disfrutar el reino de Dios. ¿Usted sabe qué le digo lo que es disfrutar el reino de Dios? Que puede estar aquí 2 horas alabando al Señor, 3 horas, 4 horas, y usted dice, ni me canso, porque estoy en vida espiritual. Ni me aburro, porque estoy en vida espiritual. Mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Pero el que es carnal no lo entiende, no lo percibe. Todo se le hace locura, se le hace tardanza, se le hace aburrido. ¿Cierto, hermanos? Muy bien. Así es que, hermano, ver el nuevo nacimiento en Juan 3:5. Miren lo que dice ahí acerca de un nacimiento espiritual. Juan 3:5 dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, y se lo repitió nuevamente, dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora, primero le dijo no puede verlo, en segunda no puede entrar. ¿Se entiende? Es como que yo llego vamos a suponer que aquí está el cielo, la puerta del cielo, y yo llego y toco. Y digo, vengo al cielo, yo fui cristiano, yo soy cristiano, ¿me puede dejar entrar? Y puede ser que yo tenga un parecido a un cristiano. Dígame un parecido a un cristiano, dígame un sinónimo de cristiano. Dígame algo, ¿qué es lo que tiene un cristiano? Sinónimos: vestir, hablar. ¿Se entiende? Hasta un vocabulario religioso. Muchas cosas que nos identifican como cristianos, ¿cierto? Pero si no hemos nacido de nuevo, lamentablemente no podemos entrar. Es como, por ejemplo, que diga yo, por ejemplo, yo para recibir beneficios que hay aquí en Estados Unidos, en este país, yo quisiera recibir los beneficios que hay, y yo vengo entrando a la nación, y vengo y me presento, yo me saco una acta de nacimiento, donde yo diga que yo soy de aquí, que nací aquí, me saco una copia de una green card, mis papeles y todo, y yo los presento y digo, yo soy de acá. Pero yo estoy fingiendo que soy de acá, pero no lo soy. Incluso puedo tomar modales como, por ejemplo, enseñarme a hablar muy bien el inglés. Y vengo por segunda vez. Bueno, ya tengo mis papeles y también hablo muy bien el inglés.
Es más, puedo hasta decir, ya no quiero ser tan ranchero, me voy a pintar el pelo güero, voy a parecer más un gabacho, y hablo inglés y traigo mis papeles falsos, pero yo les voy a decir que yo soy americano. Y entonces sí me van a dejar entrar. Por mucho que yo quiera imitar a alguien que es de aquí, americano, pero si no tengo mi nacionalidad aquí, simplemente no lo soy. Y no me van a dejar entrar. ¿Cierto? Bueno, yo sé que aquí se puede entrar por diversos lados, pero al cielo no hay mucho por donde entrar, más que un solo lado. Ahí no va a andar con trampas, ni con coyotes, ni que méteme por acá, por algún lado. ¿Cierto? Sin embargo, a veces hay ese estilo de vida de que creemos que vamos un día a llegar a la puerta del cielo y vamos a decir, Señor, si yo soy cristiano, yo vestía como cristiano, yo hablaba como cristiano, estaba en las reuniones y gloria a Dios, hermano, aleluya, brincaba, saltaba, giraba, predicaba, hacía un sinnúmero de lo que equivale a un cristiano. Sí, pero no naciste de nuevo. Y Dios conoce a los suyos. Una vida religiosa todo el mundo la tenemos, ¿sí o no? Todo el mundo vive en algo religioso. Hasta los ateos tienen una religión, que no creen en Dios. Tienen su religión. Abrazan algo, tienen algo. Pero eso no nos va a salvar. Tener una religiosidad no nos salva. El único medio es que creamos en el Evangelio, en el Señor Jesús, y que por medio de Él recibamos la fe también para salvación, y entonces nazcamos de nuevo espiritualmente. Y al nacer espiritualmente va a venir una transformación de tu espíritu, de tu mente, de tu alma. Va a haber una vida de un cambio, pero no exterior nada más, sino un cambio interior. Porque el espíritu, más que cambiar lo exterior, se encarga de transformar la mente del creyente. La mente es el corazón, la mente es la actitud, la mente es el espíritu del hombre, el carácter del hombre. Entonces cuando él nace de nuevo, ¿quién cree que se encarga para regenerarlo y para transformarlo? ¿El pastor, la iglesia, los hermanos? El Espíritu Santo lo lleva a la santificación, lo lleva a una vida nueva porque ha empezado como hijo de Dios. Y Dios se encarga, por medio de la obra del Espíritu Santo, a regenerarlo, a transformarlo, a vivificarlo, a hacerlo más santo, más puro, lo que antes no deseaba para vivir para Dios. Hoy el Espíritu lo insta, lo mueve. ¿Cierto, hermanos? De por ahí, si usted lo insta, ahí es que ha nacido de nuevo. Pero si el Espíritu de Dios no lo insta, ¿será que todavía no ha nacido de nuevo entonces? Porque todavía es su Espíritu el que gobierna y no el Espíritu de Dios. Muy bien, el verso 6 le dice, bueno, antes de terminar ese versículo, dice, de cierto digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, el agua es la palabra. El agua, este es el agua. Este es el agua de vida. Es ahí donde muchos han ido con esa idea. El agua es el bautismo en el río, en el mar, en una pileta, en una piscina. Echar la agüita en la cabeza, ese es el bautismo. Aquí no está diciendo ese es el bautismo. Aquí está diciendo que el hombre va a ser salvo por medio del nacimiento espiritual que Cristo da, que Él de su naturaleza va a poner en ti, para que venga la fe, para que creas en Él, para que con toda tu alma tengas un arrepentimiento y entonces seas salvo, y por medio de la palabra que es el agua, tu mente, tu corazón va a ser transformado a un nuevo nacimiento. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra del Señor. Es ahí cuando viene, hermano, el nacimiento, cuando oyes la palabra y toca tu corazón y te traspasa como una espada, te hace sentir vil, miserable, y lo que sientes es un arrepentimiento de corazón, y es lo que Dios promueve. Dice que Dios promueve una tristeza para arrepentimiento, no una tristeza como la del mundo, de que te dejas desamparado en la calle, te quieres morir, te quieres ahorcar, te quieres suicidar. No, la tristeza que Dios produce a través de la obra del Espíritu Santo redarguye al pecador y le dice: has ofendido a tu Creador, le has faltado a tu Creador. Si eres un miserable, mereces la muerte, el castigo eterno, el juicio, pero para eso Cristo murió en la cruz, para que tú no vayas a condenación. Y eso le redarguye al pecador a tal grado que se humilla ante Dios, llora, se siente avergonzado, tiene tristeza, pero para arrepentimiento. ¿Ves lo que es la obra del Espíritu de Dios? Cuando alguien recibe el nuevo nacimiento,
tiene una tristeza profunda y dice, ¿cómo he ofendido tanto a mi Dios? ¿Cómo pude ofenderlo? ¿Cómo pude hacer tal grado de pecado? Me avergüenzo y me da tanto dolor y tristeza. ¿Cierto, hermanos? Pero a veces, muchas veces la gente no lo experimenta. ¿Tristeza de qué? Sí, venir a Cristo es puro gozo, pura prosperidad, pura alegría. Nunca experimentaron, hermanos, la tristeza del arrepentimiento y de la conversión a Dios. Nacieron solamente de una nueva religiosidad, un cambio de una religión a otra, pero no nacieron espiritualmente. Y eso es lo triste, hermano, de que lleguemos a tanto tiempo de años viviendo en una vida semejante a un cristiano y no hemos nacido de nuevo, porque de nada nos sirve, de nada, ni en esta vida ni en la venidera. Hermanos, vivir una vida religiosa cansa. Si no eres cristiano y no has nacido de nuevo, lo que tienes es un montón de carga en tu ser, en tu alma, porque todo va a ser como doctrinas que te van a dar peso y cansancio. Y no estoy hablando de doctrina, hermano, que sea imposiciones de hombres y mandamientos de hombres, sino que cuando no hemos nacido de nuevo, hermanos, la palabra del Señor, en vez de que nos llene, nos edifique, pareciera que no nos cae bien, porque no hemos nacido de nuevo y tenemos el corazón endurecido, tenemos el corazón, hermanos, sin la capacidad de recibir los beneficios de la palabra del Señor. Todo lo contrario, cuando hemos nacido de nuevo, hermano, la palabra de Dios es como un bálsamo, es como una cascada de agua fría al sediento, que llena el alma, que sacia la sed que tenemos cada día de Dios. ¿Cierto, hermanos? Pero eso es porque hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y ahí cuando nosotros tenemos hambre de Dios, tenemos una sed insaciable de Dios, no se cansa el alma sigue teniendo sed de Dios. Muy bien, si es que vemos aquí que el Señor está hablando de un bautismo que se ejecute físicamente por un mito, algo que el hombre crea que es. No, hermano, el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu tiene que ver de parte de Dios. Que tú oyes la palabra y esa palabra te va a dar vida, el agua. Y del Espíritu es que el Señor te va a dar el Espíritu Santo para que nazcas de nuevo. Muy bien, verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que es nacido de la carne no es hijo de Dios. Y el que es nacido del Espíritu es hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que Él nos ha dado las arras. Las arras como una evidencia de un matrimonio. Que se dan las arras es la confirmación de ese matrimonio, las arras. Bueno, Dios nos da el Espíritu como la confirmación de que fuimos hechos hijos de Dios desde ese momento, cuando Él nos dio su Espíritu, cuando Él nos dio la fe y nosotros tuvimos la conversión hacia Él. Tenemos las arras hasta el día de su venida. Amén. ¿Se recuerda usted cuando nació de nuevo, hermanos? ¿Recuerda eso? ¿No puede recordar cuándo nació de nuevo? ¿Sí lo recuerda? ¿Se acuerda esa fecha? ¿Se acuerda ese día? No te pierdo el horario, pero tiene usted la alusión cómo fue. A mí no se me olvida. Yo me acuerdo claramente como si fuera ayer cómo fue mi nacimiento espiritual. Fue algo sobrenatural. Es más, ni siquiera el pastor me ungió ni oró por mí, ni mucho menos, de eventos que los pastores dicen, vamos a orar para que tú recibas el Espíritu Santo ahorita y Dios te note en el libro de la vida. No, yo estaba enojado, endemoniado, yo quería maltratar al predicador, no voy a decir golpearlo, pero dije, cuando termine el discurso le voy a decir que qué le importa a mi vida para que esté predicando eso, qué le importa a mi vida, yo decía, y cuando termine le voy a decir a ese viejito que no hable así de Dios, que hable con otras cosas, pero no eso. Primera, segunda vez que yo vengo a su campaña, dije a él que le importa mi vida. Pero no, terminé dándole las gracias porque experimenté el perdón de Dios, el nacimiento nuevo. Y lo que inmediatamente hice fue una conversión a Dios con todo mi ser. Me acuerdo como si fuese hoy. Nunca se me ha olvidado esa experiencia, pero fue más que una experiencia nada más. Fue, hermano, un rotundo en mi interior, que de ahí en adelante, hermano, mi vida dio un cambio. No sé cómo decirlo, 360 dicen, ¿no? Mi vida dio un cambio rotundo. Un cambio, bueno, mi esposa puede decirlo, tal vez yo me estoy vanagloriando tanto, pero ella es testigo. Y muchos que me conocieron
cómo mi vida cambió. Pero eso es lo que le decía hace un momento. Cuando el Espíritu de Dios te da el nacimiento, Él se encarga más que cambiarte exteriormente, interiormente. Cosa que la gente no experimenta. Dice, ay, yo tengo que cambiar ahorita que ya me hice cristiano. Voy a poner una blusa larga, un vestido largo, una camisa larga y aquí bien amarrado el cuello. ¿Para qué? Si no has nacido de nuevo. Preocúpate en nacer de nuevo, porque Él se va a encargar de limpiarte por dentro y transformarte por dentro, para que por fuera seas también una forma adecuada. ¿Se entiende, hermano? No algo religioso. Yo no diciendo que no viste bien decentemente, diciendo de que cuando lo hacemos religiosamente, ¿de qué nos sirve? ¿Cierto? Romanos capítulo, o 1 de Corintios capítulo 3, verso 18, dice así. Así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, la transformación que el Señor da a través del nuevo nacimiento, dice que nosotros estamos reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Esa transformación, usted se mira en el espejo, hermano, hermana, y se puede recordar cuando no era cristiano, desde cómo se peinaba, cómo hacía usted, ¿no? En fin, un sinnúmero, el hombre, la mujer, cualquier cosa que tenía como mundano. Pero ahora como cristiano, usted se mira en el espejo y hasta su mirada dice, wow, hasta me miro noble. Hasta me miro con mi mirada bien. Bueno, aparte con las que tengo aquí, catacumbas, ¿cómo se llaman estas cosas? Cataratas. Aparte de las cataratas que me veo, pero no, ya veo una mirada más sencilla. Antes tenía una mirada de que mírame y no me toques, o que ¿qué me ves? Y voltea para otro lado, ¿no? Teníamos muchas miradas así, ¿no? Que ni nosotros nos gustaba. Pero ahora que nos miramos en el espejo dices, ¿qué se está reflejando ahí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. La transformación del cristiano es que se mira la gloria de Dios, la transformación de Dios en él. Si usted dice, llevo 40 años de cristiano, pero todavía se le mira la misma fotografía, hermano, es tiempo de poner empeño a vivir una vida de consagración a Dios para que refleje la imagen de Cristo. La imagen de Dios. Eso es lo que dice. Así que todos nosotros dicen que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. La imagen del Señor, la bondad del Señor, lo benigno de Dios. Dice, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué está haciendo el Señor? Está obrando. Por medio de la santificación, la transformación interior, lo que está haciendo el Señor es que cada vez tanto tu rostro exteriormente se va a ver más, ¿cómo decirlo? No como un ángel, hermano. No quiero decir que mi hermano tiene cara de ángel. No, tal vez su rostro no sea el mejor del mundo, que diga, yo parezco al mejor artista del mundo y que todo el mundo le voltea a ver el rostro. No, pero sí tienes una buena actitud. Y tu buena actitud se refleja en los ojos. ¿Cierto? Se refleja en tu rostro, aunque sea medio arrugado, medio feo, pero lo refleja porque la actitud que sale del corazón, hermano, como que viene a salir en la parte exterior del rostro. Como dice un salmo, el corazón hermosea el rostro, ¿no? En el salmo o Proverbios dice algo así, el corazón puro hermosea el rostro. A eso me estoy refiriendo. De que tienes una actitud como Jesús. ¿Cómo tenía la actitud Jesús? ¿Cómo era su rostro? Hermanos, se burlaban de él, le escupían, lo insultaban. ¿Qué no le hicieron? ¿Y su rostro cómo estaba? ¿Estaba lleno de ira? ¿Estaba lleno de odio? ¿Estaba lleno de rencilla? No, hermanos. ¿Qué decía en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto? Y ese que no sabía lo que hacía, ese que le metió la espada o la lanza en un costado, al final terminó diciendo, ¿qué hemos hecho? Al ver, hermanos, lo oscuro que se puso a mediodía como una noche, tinieblas, y el terremoto, el gran terremoto, terminó diciendo ¿cómo se le llama? Alguien que era el capitán del ejército, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama aquel que vino a Jesús para que le sanara un centurión?
Y dice que aquel centurión terminó diciendo, verdaderamente este era hijo de Dios. Ese centurión sin duda se convirtió al Señor en ese momento. Imagínense la confesión, la misma que dijo Pedro, cuando dijo el Señor a los discípulos, ¿quién le dice la gente que soy yo? Unos, Juan el Bautista, otro que es Elías y alguno de los profetas. ¿Y vosotros qué decís? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Y tú eres Simón, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa confesión, decir que Jesús es el Señor, no viene de aquí, de este intelecto, no viene de aquí, hermanos, porque esta mente carnal, perdida, muerta espiritualmente, no lo puede concebir. Pero no hay el momento cuando este hombre mira ese acontecimiento que Jesús tuvo al morir en la cruz, que fue lo que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tenemos un acto de fe. Sin duda fue salvo, sin duda se convirtió al Señor, aunque no hay testimonio, ¿verdad?, en la Escritura, pero esa es una confesión de fe. Muy bien, vamos ahora a terminar Romanos capítulo 12, hermanos, y el verso 1, rápidamente, Romanos capítulo 12, después de Corintios, antes de Corintios. Romanos 12 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Como cristianos, hijos de Dios, que hemos recibido el Espíritu Santo, lo que está diciendo, hermanos, que debemos alimentarnos con la palabra del Señor siempre y todo el tiempo. No debemos ya quedarnos con eso de que un conformismo de una vida religiosa y no procurar la transformación interior del nuevo nacimiento. ¿Cierto, hermanos? Porque aunque es obra del Espíritu Santo, nosotros debemos procurarla. Nosotros debemos anhelarla. Debemos buscarla. ¿Se entiende? Porque hay muchos cristianos que nacieron de nuevo, son hijos de Dios, pero se han quedado de una forma muy, ¿cómo puedo decir la palabra? Como niños. Pablo mismo le decía a muchos, ¿no? Los corintios son como niños, siendo ya deberían ser maestros, pero han sido como niños que no demandan alimento. De aquellos niños que se la pasan juegue y juegue, y la mamá dice, ya vete a comer, ya es hora de desayunar, no quiere venir a comer. Oye, es hora de cenar, hora de almorzar, pero él por jugar prefiere divertirse. Y no estoy hablando aquí de hermanos que están pecando, que están yéndose al mundo a jugar y eso, no. Estoy diciendo de la falta de interés como un cristiano que entiende el propósito de Dios y que quiere madurar, que sabe que necesita madurar. ¿Para qué, hermano? Pues que es mejor ser un cristiano maduro que un cristiano inmaduro. ¿O usted cree que es mejor ser un niño inmaduro a ser una persona cuerda? ¿Qué prefiere usted ser? Cuerdo, ¿cierto? Imagínense que usted fuera niño y ahorita se va solo a cruzar ahí la carretera, ahí queda, ahí lo aplastan los carros ahorita. Pero como usted es una persona adulta, razonable, usted mira antes de cruzar. Bueno, Dios quiere que seamos maduros en la fe. ¿Para qué? Para que honremos a Dios, pero también para que cumplamos bien nuestro llamado, como dijo el apóstol Pablo, para que ejerzamos bien nuestro, hace falta de palabras ya, como es nuestro llamamiento, como el servicio, como ese trabajo, esa obra que Dios nos ha encomendado. Siendo maduros ejercitamos bien, hermanos, como ministros del Evangelio. Todos, exactamente todos. Muy bien. También en 1 Corintios 3, verso 18 en adelante, nos habla, hermanos, de que hay una sabiduría terrenal que debemos desechar. 1 Corintios 3, perdón mucho.
Y ya los carnales ya se quieren ir. Del 18 al 20 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, escucha, sabio en este siglo. Y aquí podemos incluir, hermanos, la evolución, podemos incluir toda la ciencia que hoy se conoce para poder decir del hombre, de dónde viene, qué es, que la Tierra, de dónde viene, cómo se hicieron los planetas, cómo se hicieron cada esto y todo lo otro y el universo. Esa sabiduría de eso está hablando. Y es bien grave porque todo eso se enseña en las escuelas, ¿cierto? De tercer grado, cuarto grado, y uno aprendiendo la imagen, saliste de un mono, te fuiste regenerando, luego ya los que están en colegios, la evolución, hermano. Y que la evolución y el Big Bang, y que de la nada se hizo algo, y le llenan la mente de toda esta sabiduría terrenal. En otra parte de la Escritura dice que la sabiduría terrenal es diabólica, perversa, malvada. ¿Por qué? Porque la ciencia de este mundo, la sabiduría de este mundo va a estar contendiendo contra la palabra de Dios, va a querer descartar la verdad de Dios, ocultarla, apagarla, que la gente no se entere de la verdad de Dios y que tenga otra verdad, que tenga la verdad de este mundo, la sabiduría de este mundo. Así es que, ¿qué es lo que dice aquí? Verso 18: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. ¿Qué dice? En otras palabras, deséchelo. Deseche eso que este mundo considera sabiduría, porque eso es necedad. Y dice, ¿qué estoy diciendo? Hágase ignorante. Es como diciendo, deséchalo. No uses de esa sabiduría, no la pongas en práctica. Hazte el ignorante, para que llegue a ser sabio. Pero si tú harás a la sabiduría de este mundo y todo eso que ya hablé, de lo que habla la ciencia, y quieres comparar, incluso hay hermanos en quienes se ponen a debatir entre la ciencia y la Biblia, como si tuviera alguna competencia la ciencia. Y mire que hay gente que sí lo pone a la par, pero digo algo, la Biblia no se compara con ninguna ciencia humana, no le tiene ni siquiera tantita, ¿cómo decir así?, chance la sabiduría terrenal o ventaja a la palabra del Señor, jamás, jamás. Pero hay quienes que debaten y se ponen a debatir con personas así. No, hermano, cuando se encuentre con gente así, ni hable de Dios. ¿Para qué le va a decir? Porque esto no está para que pueda debatir con algo que es falso completamente. La ciencia de este mundo, la sabiduría pues de este mundo. Yo estoy diciendo de que no hay cosas científicas que son aprobadas incluso por la palabra del Señor. Podemos ver la ciencia médica y otras cosas, hermano. La ciencia de cómo se nace un bebé. ¿Que la ciencia médica lo sabe? Sí, bueno, pues eso no es pecado. Estoy hablando de cosas que se oponen a la palabra del Señor. ¿Se entiende? Muy bien. Así que tiene que ignorar estas cosas. Dice el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Ya vio? ¿Qué es para con Dios? Insensatez, es opuesto. Dice, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Qué son? Son vanos. Los pensamientos de los más sabios de esta tierra son vanos. Porque si fueran sabios, hubieran elegido el Evangelio, el creer en el Señor. ¿Quién fue el que dijo esto? El apóstol Pablo, porque si hubieran sido sabios, no hubieran crucificado al Señor de gloria. No lo hubieran crucificado. Si la sabiduría de este mundo hubiera sido buena, no lo hubieran crucificado. Muy bien, otra escritura más. Bueno, ¿por qué? Bueno, ahora el 1 Corintios 1:21, hermanos. Vamos un poquito atrás, el capítulo 1, verso 21. Voy a leer lo de 18, hermanos. Se mira bien esta escritura. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Qué cosa es? Es una locura. Sé que esto no me cae bien. El Evangelio, la cruz, que yo lleve la cruz de Cristo, pues lo que yo quiero es llegar a una gran bendición. Yo quiero llevar abundancia. Yo quiero llevar algo que me dé alegría y gozo y paz aquí en este mundo. Un carro, yo qué sé. Pero llevar una cruz, irme a morir, porque la cruz, no, irme a morir. No.
Entonces dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué cosa es? Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y aquí están los sabios. Porque los judíos piden señales. Y los griegos, que eran los sabios de los sabios, los que eran de ciencia. ¿Entiendes? Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Más para los llamados, así como judíos, como griegos, o también gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué vemos aquí? Es como una paradoja. La sabiduría de Dios, esto de la cruz, esto de morir, esto de que predicamos a Cristo derrotado, crucificado. Sí, para la gente que busca la sabiduría de este mundo, tanto los judíos, preparados, elocuentes, fariseos, conocedores. Estoy diciendo que cuando yo digo fariseos no me burlo de ellos. Digo gente preparada del conocimiento de Dios, como Jesús le decía, ¿acaso no leíste? Porque eso se dedicaban a ellos, a eso. Y los otros, los que eran los sabios del mundo, estos griegos, ahí están por ahí muchos de renombre, ¿no? Que dejaron sus dichos. Que buscaban sabiduría terrenal. Pero la sabiduría de Dios actúa como si fuera una paradoja. Cruz, muerte, Cristo muerte, dio vida cuando murió. Una cruz, ir a morir. Sí, eso es. Eso es el poder de Dios. Que de lo que se mira débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sí, Él cuando murió ciertamente nos dio vida. Es una realidad. Cuando tomamos nuestra cruz, ciertamente morimos al mundo. Pero es locura para el mundo. Pero para nosotros, para los escogidos, esto es sabiduría de Dios y es poder de Dios. No es una locura. Se mira como una paradoja así, que no, como que muriendo voy a vivir, como que perdiendo mi vida voy a tener vida eterna. Bueno, es como una paradoja. Así actúa el poder de Dios. Pero los insensatos no lo comprenden. Ellos buscan así como algo súper extraordinario. ¿Se entiende? Entre el conocimiento y cosas de este mundo. Por eso dice ahí que en la sabiduría de este mundo Dios no le aplació salvar a los hombres. Tampoco estoy diciendo que la ignorancia es nuestra justificación. Pues hermano, ¿me vuelvo más ignorante cada día? No. Lo que quiere decir, hermano, es que la sabiduría de este mundo, no la ciencia de la palabra del Señor, que también es sabiduría. Ciencia. Eso debemos estar llenos de toda ciencia, del conocimiento de Dios, de la palabra. De esa debemos ir llenando, pero del mundo, desecharlo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar en oración. Jesús dijo en Juan 11, 25 al 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si hoy alguien está muerto espiritual, ¿cree que lo puede Jesús resucitar? ¿Cree en el poder de Dios? ¿Cree en el poder de la resurrección? Y si todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dijo a Marta y a María. ¿Qué dijo? Marta le contestó, sí, Señor, sí creo. Que en la resurrección mi hermano será levantado. Bueno, y vemos la forma de resurrección que Jesús nos da a los creyentes. A la niña, a la que resucitó, la hija de Jairo, al joven, aquel que iba en el féretro, el hijo de la viuda, que era todo lo que tenía, y la vida y a Lázaro. 3 diferentes muertes, pero una misma resurrección. Unos jóvenes, otros más grandes, pero igual todos necesitaban una misma resurrección para ver el reino de Dios. O sea, hermano, ya el reino de Dios ya está aquí entre nosotros. Ya está el reino de Dios acá. Lo puedes ver en ti, lo puedes vivir, cómo Dios te gobierna, cómo te guía.
¿Cómo gozas del placer de las bendiciones de Dios que tienes por medio de la herencia en Cristo Jesús? Mire lo que dice la escritura. A ver, una escritura que me aparté más. Al final la tomé. Creo que está en Colosenses. Se lo voy a leer, hermanos. Colosenses 3:1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Cuántos creen que han resucitado con Cristo? Honestamente, yo creo que casi todos hemos aquí resucitado con Cristo. Hemos nacido de nuevo, lo creo casi 100% en mi corazón. Pero si usted quiere hacer su propio examen, hermano, yo me puedo equivocar. Usted se puede equivocar a pensar de mí si he nacido, ¿verdad? O no. Pero miren lo que dice aquí la escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es para los que han nacido o resucitado de nuevo. Su deber, mi deber, es buscar de arriba las riquezas, las cosas de arriba, lo que necesito, lo que Dios tiene para mí, lo que Dios sabe que yo necesito para seguir viviendo como un cristiano acá, que me dice: busca lo de arriba. El problema es que a veces nosotros como cristianos andamos buscando lo de abajo, ¿no? Dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra vez, nuevamente, que tengamos un enfoque, hermano. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Ven? Cuando hemos nacido de nuevo, hermanitos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra mirada debe de estar mirando hacia arriba. Hacia arriba. Es una manera de darse cuenta si han nacido de nuevo. Nadie diga: yo he nacido de nuevo, pero mi mirada está en los deleites de este mundo, en las riquezas de este mundo. No, porque entonces no hay una evidencia de un nacimiento. Pudieron haber sido experiencias que lloraste, vomitaste, robaste, pero eso no es la certeza de un nuevo nacimiento. Y vaya que hay gente que lo lleva a ese extremo, hermano, de que hablen lenguas para que reciba el Espíritu Santo, hermano, y han engañado a tanta gente. Han dañado a tanta gente porque no le han hecho ver la realidad, el camino verdadero. No le han expuesto el verdadero evangelio. Y en vez de que los conduzcan al nuevo nacimiento, los llevan más lejos, hermano. Porque ya le dijeron que lo tiene y él sigue engañado. Ya lo tienes, hermano, ya naciste. Ya hablas en lengua y el otro sabe que lo hizo falsamente, hipócritamente, pero se acostumbró. Digo: no, pues el pastor ya me dijo que yo ya estoy en el libro de la vida y el pastor sabe. ¿Entiende cuánta gente religiosa vive así, hermano? Aunque yo ya me bauticé. Mira, el católico se bautiza desde niño y dice que ya está regenerado. ¿Usted cree que un católico borracho, mujeriego de 30, 40, 50 años, porque fue bautizado de niño, ya está regenerado? Y confían en su bautismo, hermano. Otros que porque ya se bautizaron en el nombre de Jesús, invocando el nombre, yo ya nací de nuevo, hermano, estoy en la religión verdadera. Puede ser algún hijo de ustedes, algún familiar, que porque fue bautizado así, hasta usted crea que ya nació de nuevo, y la verdad es que tal vez ni él lo ha experimentado. Tal vez ni él siquiera lo sabe, mucho menos nosotros. ¿Cierto, hermanos? Yo puedo decir que mi hija Rebeca nació de nuevo, pero la verdad no estoy seguro. ¿Quién es el que lo sabe? Sí. Ella y Dios solamente. Nadie más. Y yo puedo verla que venga y se esfuerce y venga. Y puedo decir: yo creo que nació ya de nuevo. Pero ¿qué tal si no? Porque a veces, hermano, llevamos una buena máscara que, bueno, pareciera que somos lo que somos, lo que queremos ser o creemos que somos. Pero la verdad solamente Dios lo sabe. Pero sí es necesario, hermano, nacer de nuevo, porque si no, no hay salvación, no hay vida eterna. Bien, oremos. Amado Señor y Padre bueno, le damos las gracias por este mensaje que nos dio. Aunque tenemos mucho entendimiento de las